gusto, es un honor, es un privilegio, primero que todo presentarnos delante de Dios, el poder abrir su palabra y el poder juntos crecer y aprender de este mensaje que enriquece, que nos ayuda, que nos levanta, que nos anima, que nos motiva. La palabra en el día de hoy se va a encontrar en Primera de Samuel capítulo 15, por favor, y ya ha escuchado el título. Si usted lo notó bien en la invitación que se compartía, en la mente de Dios, en la mente de Dios, casi obedecer, casi hacerlo, es lo mismo que desobedecer. El mundo está lleno de los casi, ¿cierto? Casi me bauticé, casi me congregué, casi leí la palabra, casi tuve fe, incluso casi tuve este trabajo, casi me gané la lotería, casi obtuve la educación que quería. Es increíble que los casi han definido mucho la historia de las personas, pero tú sabes que un casi no es realmente hacer las cosas. No es lo mismo decir que casi me gané la lotería que ganarse la lotería. No es lo mismo decir casi obtengo ese trabajo, casi obtuve esa profesión cuando no lo hiciste. Cumplir casi todo no es lo mismo que cumplir. Decir casi es lo mismo que reconocer que no cumplir. Fíjate que cuando estudiamos, y vamos a mostrarlo bíblicamente, obviamente ese es el propósito de esta lección, y cuando miramos la historia bíblica allí en Primera de Samuel, capítulo 15, allí se va a encontrar la palabra en el día de hoy. Nota muy bien que esta historia comienza con una guerra. Israel y Amalek están en guerra. Recuerda que hay una rencilla que viene de cientos de años. Acuérdese que el antecedente previo, ¿te acuerdas cuando Israel fue libertado de la esclavitud en Egipto? En ese momento, Amalek cobardemente atacó por la retaguardia. Me acuerdo yo, Éxodo capítulo 17, Deuteronomio 25, por si acaso la cita exacta es Éxodo 17, 8 al 14, Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. En esos pasajes vemos cómo la cobardía de Amalek le hizo atacar por la espalda, cobardemente, cuando Israel huía por el desierto. En ese momento, Amalek atacó cobardemente por la espalda a Israel. Y desde ese momento, Amalek quedó sentenciado por Dios. Desde ese momento, Dios tenía cuentas que saldar con el traidor pueblo de Amalek. Así que cuando Israel fue consolidado como nación, cuando Israel tuvo su primer rey, que fue el rey Saúl, entonces un profeta de Dios, versículo 1, versículo 2, mira allí el profeta Samuel, Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento, escuche, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Te das cuenta? Dios envía a su profeta para sentenciar, para dar una misión difícil. Saúl como rey tiene que ir a Amalek y tiene que destruirlo, porque Amalek un día
se opuso a Israel. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye. Mira la misión de Dios. Todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Difícil orden la que Dios dio. Vemos allí en versículo 2 y versículo 3 una orden terrible. Amalec debe ser destruido. Nada, nada debía salvarse. Por si acaso, algunos muchas veces cuestionan y dicen, ¿por qué Dios mandó matar a los niños, los de pecho, los animales? Por si acaso, eso es misericordia. Imagínese qué es más malo, para que usted entienda bien y veamos la perspectiva divina. ¿Qué es más malo? ¿Matar a los adultos y dejar a los niños que mueran allí de inanición? ¿Qué es más malo? ¿Matar al papá y a la mamá y dejar al de pecho que muera de hambre solito? Por eso es que se da esta orden tan dura y tan difícil, porque es parte del castigo y a la vez misericordia de Dios, la justicia de Dios. Amalek fue sentenciado por Dios cientos de años antes y ahora la orden de Saúl, ve pues y hiere a Amalek. No perdones nada, destruye todo. Esa es la misión que Dios le dio a este rey de Israel. ¿Qué hizo el rey Saúl? Vamos a preguntarnos. Si tú miras el pasaje bíblico allí, Primera de Samuel, capítulo 15, ¿qué hizo allí? Mira versículo 4, ¿qué hizo el rey Saúl? Mira su buen comienzo. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. ¿Cuál fue el comienzo de Saúl? Un comienzo prometedor. Cumplió de inmediato. Dios le dijo, ve a Amalec, y Saúl está agilizando todo para ir de inmediato. Convocó al pueblo, versículo 4, convocó al pueblo y los alistó para la batalla. Versículo 5, fue y sitió a Amalec, cumplió de inmediato la misión. Y fíjate bien, versículo 7, disculpe, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Un buen comienzo. Tremenda fidelidad, tremenda obediencia. Hizo todo bien hasta que, ahí está, casi convocó al pueblo, se alistó para la batalla, fue a Amalek, la sitió, peleó contra los amalecitas, los derrotó, pero qué triste es ver el versículo 8, porque el versículo 8 nos dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Fíjate bien, Saúl, el rey de Israel, cumplió casi todo. Digámoslo proporcionalmente hablando, derrotó y mató al 99,9% de los amalecitas y solamente dejó vivo a uno, a Agag, rey de Amalek. Mató a todos los demás. Saúl mató a todos los amalecitas y solo dejó a uno vivo.
Por si acaso también sabemos nosotros, por lo que nos va a decir versículo 9, también, recuérdese que también Saúl no mató a la totalidad de los animales. Versículo 9, fíjate allí, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué pasó, Saúl? Te pregunto, mi querido hermanito, mi querida hermanita, ¿cumplió Saúl la orden de Dios? Tal vez nosotros diríamos, cumplió, hizo casi todo. Le dijeron, mata a todos, solo dejó a uno vivo. Le dijeron, mata a todos los animales, dejó un poquito de animales. Lo hizo para Dios, él quería ofrecerlos en holocausto, pero no destruyó todos los animales. No destruyó lo bueno, destruyó lo despreciable, lo dañado, lo que era vil, dice el texto bíblico allí en versículo 9. ¿Cumplió Saúl la orden de Dios? No. Tristemente tenemos que decir que no. No, porque casi obedecer, hermanito, es lo mismo, es igual a desobedecer. Saúl no cumplió la orden de Dios. Cumplir casi todo. Mira lo que te estoy diciendo. Cumplir casi todo es igual para Dios que no cumplir. Que no cumplir. El problema es que quedó uno vivo. El problema es que ese vivo era testimonio de que Saúl había tomado su propia decisión, su propio camino y había desobedecido la voz de Dios. Ese es el problema. El problema no es Agag. El problema no es el rey de Amalek. El problema no son los poquitos animales. El problema real es que Saúl estaba demostrando que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios, que el mandamiento de Dios no era importante. Así sucedió. Nótalo bien allí en versículo 9 donde habíamos leído. De todo lo bueno, dice el rey Saúl, no lo quisieron destruir. Todo lo que era bueno lo vamos a ofrecer para Dios, pero lo vil y despreciable, eso sí lo vamos a destruir. Ellos creían que agradaban a Dios no matando todo. Ellos creían que lo hacían para Dios, pero la orden de Dios era súper clara. Incluso note la tristeza. Versículo 10 y 11. Dios tiene que conversar con su profeta, con Samuel. Acuérdese que Samuel fue el que fue a decirle a Saúl, ve y ve contra los amalecitas, ve y destrúyelo todo, ve y no perdones nada. Y ahora nuevamente llega la voz de Dios al profeta Samuel y dice versículo 10 y versículo 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Mira la evaluación de Dios. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Te das cuenta? Como lo dice allí, versículo 11, me pesa, me duele.
Esa es la voz de Dios. Me duele. A Dios le duele, hermanito, para que usted lo entienda bien. A Dios le duele cuando nos ve desobedecerlo. A Dios le duele cuando te ve pecar. A Dios le duele cuando yo hago cosas que no debo hacer. A Dios le duele cuando ve nuestro pecado. A Dios le duele cuando Él ve que le desobedecemos. Le duele en el alma. ¿Se acuerda cuando Dios vio el pecado allí en Génesis 6 antes del diluvio? ¿Y se acuerda usted cómo lo dice en Génesis capítulo 6, sobre todo versículo 6? Fíjese cómo lo dice Génesis 6:6, si quiere buscarlo, si quiere anotarlo, para entender el corazón, para entender el sentimiento, qué está pasando en el corazón de Dios. Y se arrepintió Jehová, Génesis 6:6, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A Dios le duele cuando pecamos. A Dios le duele cuando lo ignoramos. A Dios le duele cuando desobedecemos. Le duele en el alma. Samuel se pone triste. Samuel llora, Samuel clama. Tanto potencial que tenía Saúl. El primer rey de Israel. Un hombre elegido, usado por Dios. Y al final Dios le da la orden a Samuel: ve, ve y aclara cuentas. Ve y anda a reprender al rey, a este rey rebelde. ¿Cuál es la evaluación de Dios? Versículo 11: no ha cumplido mis palabras. Pero ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo si Saúl cumplió casi todo? ¿Cómo que no obedeció? Si él fue, nosotros diríamos, el rebelde que llevo dentro. Si yo fui, me levanté temprano, tomé las armas, fui a sitiar la ciudad, peleé, derroté a los amalecitas, gané la batalla. ¿Cómo me estás diciendo que no cumplí? Pero si yo cumplí, expuse mi vida, peleé, gasté mi tiempo, gasté mi fuerza, gasté mis recursos. ¿Cómo me dices tú que no cumplí? Pero la evaluación de Dios era simple. Saúl no ha cumplido las palabras de Dios. No cumplió. Y llega Samuel y se enfrenta al rey. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Fíjate, versículo 13. Mira cómo lo dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: el rey habla. Vio al siervo de Dios. ¿Qué dice el rey? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Por si acaso esto del versículo 13 también lo va a decir en versículo 20. Antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Dios me envió. ¿Te das cuenta cómo está Saúl? Ensimismado, nublado por la desobediencia, por la rebeldía. Saúl sigue ciego ante su pecado. No se ha dado cuenta de su error. Hay gente así, hermanito, que no se da cuenta de su error, que no se da cuenta de su equivocación, que no se da cuenta de sus malas decisiones. Él cree que está bien. Él cree que no ha hecho nada malo, pero si yo fui, yo cumplí, yo caminé, yo me desgasté, yo peleé. Ese es el engaño del pecado. El pecado nos engaña. El pecado nos convence que estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día en las sectas, en las denominaciones? ¿Cuánta gente hoy en día en las falsas religiones, en las falsas doctrinas? No, yo estoy bien, yo cumplí,
No, si yo soy una buena persona, soy un buen padre, no, yo soy un buen hijo, yo soy un buen trabajador, soy un buen esposo, no, yo cumplo los mandamientos de Dios, pero ¿cumple realmente la voluntad de Dios? ¿Cumple realmente la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día piensa igual que Saúl? ¿Cuánta gente hoy en día está engañada por el pecado? Que le dan énfasis a una sola cosa. Mira, yo soy buena persona. No, si yo voy a la iglesia. No, si yo leo la Biblia. No, si yo soy una persona correcta, no robo, no mato. Pero descuidan las otras. Hasta los cristianos. Yo me congrego. Yo tomo la cena del Señor todos los domingos. Yo ofrendo. Yo no toco instrumento. Y dan énfasis solo a una cosa o a unas pocas cosas. Pero descuidan aspectos importantes del cristianismo. No aman, no perdonan, no tienen comunión los unos con los otros, viven en conflictos y peleas, cortando comunión con los hermanos, hablan mal de los otros, chismosos, peleadores, traicioneros. No, no, pero yo no soy falsa doctrina, que te quede claro, yo no soy falsa doctrina, no, yo no soy como esos otros hermanos, esos hermanos son falsos profetas, son liberales. No, 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 yo soy correcto. En serio, si pensamos solamente en un aspecto, como lo pensó Saúl, Saúl pensaba que estaba bien. Saúl pensaba de que cumplió la voluntad de Dios. No se dio cuenta, no se dio cuenta de su error, no se dio cuenta que al no cumplir toda la voluntad de Dios, al final estaba desobedeciendo la misma voluntad del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, versículo 14, ante el engaño de Saúl? Él estaba ensimismado, no se daba cuenta, y responde Samuel. Samuel entonces dijo, imagínese la vergüenza, pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Versículo 14, te pillamos, te pillamos. ¿No Dios te dijo que destruyeras todo? ¿Y por qué hay aquí ruido de vacas? ¿Y por qué hay aquí animales vivos si Dios te dijo destrúyelo todo? Date cuenta de tu error. Imagínese, Saúl estaba viendo los animales. Saúl estaba viendo y escuchando el bálido de las ovejas. Aún así, Saúl seguía ensimismado. Versículo 15. Él culpa a otro. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Nótalo bien allí. Porque el pueblo, no él, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue el problema aquí? Saúl culpó a otros. Él era el rey. Él es el rey. Él toma las decisiones. Pero él culpa al pueblo. Ellos tuvieron la culpa. Ellos quisieron. Yo no fallé. Por si acaso, que te quede claro que yo no fallé, fueron ellos. Ellos lo hicieron. Siempre hay gente. ¿Le encuentra familiar estas palabras, hermanito? ¿Encuentra familiares estas palabras, mi hermanita? Siempre hay gente como Saúl que no quiere asumir. Siempre la culpa es de otro. No, si la iglesia está mal, es culpa de ellos. No, si se toman mala decisión, ellos toman la mala decisión. Ellos hicieron esto. Todos los problemas y los errores son de otros. Las cosas buenas son mías. Pero los errores son de los demás. No, ellos tienen la culpa. Ellos fallaron. Siempre hay gente justificándose en otros, echando la culpa a otros, justificándose en otros. Ahí está Saúl, delante de las vacas, las ovejas. Dios le dijo, destruye todo. Saúl está ensimismado, no lo ve, está ciego. La gente tuvo la culpa, yo no. Ellos fallaron, yo no. Yo estoy bien.
Yo fui, yo peleé. Pero fíjate muy bien la respuesta. Versículo 16 al versículo 19. Mira la respuesta de Dios a través del profeta Samuel. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Mira la pregunta de Dios en la boca de este profeta: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Te das cuenta? Dios le dice a Saúl: yo te elegí, aunque tú no lo merecías, aunque eras un simple miembro de la tribu de Benjamín, no lo merecías, no eras digno, y te elegí para que me obedecieras, y te elegí para que fueras el rey, para que tú me siguieras y el pueblo me siguiera. Yo te elegí rey no para que hicieras tu voluntad. Yo te elegí y te llamé para que hicieras mi voluntad. Tú no eras nadie, le dijo Dios a Saúl. Tú no eras nadie y yo te hice rey. Y ahora lo único que tenías que hacer era obedecerme. Y me desobedeciste. Y no escuchaste mi voz. Y no atendiste mis mandamientos. Y decidiste cumplir lo que tú querías. Y decidiste guardar las cosas como tú querías. Yo pensaría, de verdad, se lo digo honestamente, yo pensaría que Saúl ya entendió. Y Saúl diría: sí, tiene razón, Señor, perdóname, me arrepiento. Saúl ya entendió, pero es increíble cómo el pecado engaña a la gente. Y aún reprendido por Dios, versículo 20, Saúl sigue diciendo: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Saúl sigue engañado. Todavía no entiende, hermano. Hay gente que todavía no entiende su error, aún diciéndoselo, aún mirándolo, aún escuchándolo. Fui a la misión, dice él. Hice todo lo que dijiste. Solo dejé vivo a uno. Nada más que eso. Dejé vivo a Agag, rey de Amalek. Saúl no se da cuenta. No se da cuenta que está desoyendo, descuidando, yendo en contra de lo que claramente Dios le había dicho. Dios le dijo: mata todo, no perdones nada, hasta los animales. Y él deja vivo al rey y a lo mejor de los animales. ¿Cómo no se da cuenta? Me pregunto yo. Cuando miro esta historia en capítulo 15, mi hermanito, siempre me pregunto, ¿cómo es que Saúl no se da cuenta? ¿Cómo es que él no mira? ¿Cómo es que él no percibe? ¿Cómo es que él sigue insistiendo en su error? Yo obedecí, yo fui. Por eso no me extraña, por si acaso, por eso no me extraña los religiosos de hoy en día, por eso no me extraña los sectarios de hoy en día, por eso no me extraña los falsos profetas y los pecadores y los que practican el pecado de hoy en día, que siguen justificándose y siguen justificando el error y siguen culpando a otro y siguen excusándose en otro y no quieren enfrentar su propia responsabilidad. Mira versículo 21. Él sigue enajenando la responsabilidad, más el pueblo. Ellos tomaron del botín,
y vacas y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ah, pero es que la gente lo tomó para Dios, no era para ellos. La verdad es que no matamos todo, pero era para ti. Lo íbamos a matar igual, pero en holocausto para ti. ¿Acaso Dios le pidió holocaustos? ¿Acaso Dios le pidió que matara a los animales en sacrificio? Fíjese que Saúl en este punto ya está hasta inventando mandamientos, está hasta creando su propia versión del asunto. Así pasa con el error, hermanito, por si acaso. Así pasa hoy en día con la falsa doctrina, con el engaño del pecado. Comienzas a justificarte y comienzas a crear, a distorsionar en tu mente el error. Y así acomodas la verdad, así acomodas tu engaño, tu pecado, para que no duela, para que sea excusable, para que sea tolerable. Pero qué increíble es la respuesta de Dios, y quiero que nos fijemos aquí. Mira allí, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Aquí está la dura respuesta de Dios, mi hermanito. Márcalo si puedes, porque fíjate bien lo que va a decir el profeta Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mira la respuesta de Dios. ¿Qué es más importante para el Señor? Aprendemos en este pasaje. ¿Qué es más importante para el Señor? La obediencia. Es lo más importante para Dios. La obediencia, y voy a decirlo mejor, la obediencia completa. No la obediencia a medias, no la obediencia en parte. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a obedecerle completamente. Los holocaustos, sí, los holocaustos eran parte, los sacrificios eran parte de la voluntad de Dios en el antiguo pacto, eran mandados por Dios, pero fíjate muy bien que a Dios no le importa tanto la parafernalia y el ritualismo. A Dios realmente le importa tener un pueblo que cumpla su voluntad. No que cumpla un poquito, no que descuide algunas cosas, no que se justifique. No, Dios quiere un pueblo que cumpla todo. Hermano, ¿sabe que yo aprendo en esta lección? Para Dios, ¿es todo o es nada? Para Dios es todo o es nada. No hay términos medios, no hay un poquito de obediencia, no hay cumple algunos mandamientos, pero otros no. No, en la mente de Dios, la obediencia, ese es el punto central de este pasaje, la obediencia es superior a cualquier otra cosa. La obediencia es superior a cualquier otra cosa. Obedecer es mejor que los ritos. Escuchar y obedecer la palabra del Señor es mucho mejor, es mucho más importante que cualquier otra cosa que te guste, que te acomoda. La gente hoy en día vive acomodando la palabra de Dios. Vive excusándose y justificando. Hermano, ¿por qué no fuiste al estudio bíblico? Y hermano, ¿por qué no participaste del culto? Y hermano, ¿por qué no viniste a la cena del Señor? Y hermano, ¿por qué no participaste en el evangelismo? ¿Y por qué no te involucraste? Ay, hermano, es que esto, es que aquello, y vivimos justificándonos y vivimos pensando en acomodar la palabra a nuestra propia conveniencia. Hay gente que me dice a mí, hermano, es que estoy cansado. Y yo le digo, ¿acaso te estoy invitando a correr, a jugar fútbol, a ir al gimnasio? O sea, hasta hay gente que va al gimnasio, está cansada, pero a la iglesia, a sentarse.
a escuchar la palabra, no va. Y dice que está cansado. Y dice que está cansado. Es que estoy ocupado. Pero váyase a enfermar un familiar. Vaya a enfermarse un hijo. Parte de inmediato a la atención pública. De inmediato al médico. Es capaz de pedir permiso en el trabajo. Es capaz de hacer lo que sea. Pero por la voluntad de Dios, no. No tengo tiempo para tomar la Biblia, para orar, para participar. Pero tienen tiempo para el Netflix, tienen tiempo para el Star, para el Disney, tienen tiempo para el Amazon Prime, tienen tiempo para ver series, tienen tiempo para ver novelas, pero para Dios no tienen tiempo. No tienen tiempo para leer. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios hoy en día? Es que yo obedezco, voy el domingo, es que yo voy a la iglesia, es que yo tomo la cena, estoy mucho mejor que el hermano tanto, yo soy más fiel que la hermana tanto, yo cumplo más que el hermano tanto, y así vivimos justificándonos. Y así vivimos perdiendo nuestro potencial, porque casi obedecer es lo mismo que desobedecer. Saúl casi obedeció, casi. ¿Y sabe lo que sucedió con él? Dios le quitó el reino, perdió el reino, aunque él siguió aferrada a la posición de rey por poder, pero usted conoce la historia, ya él no era el rey de Israel. Él cayó de la gracia y Dios se buscó a un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué Saúl perdió el reino? Porque no cumplió todo. ¿Por qué? Porque desobedeció. Fíjese que en el versículo 22 como 23 se compara la desobediencia, la desobediencia, el no cumplir, se compara con adivinación, con idolatría. Imagínense, eso es algo tremendo. Como un idólatra, como un pagano. Pero en este caso está adorando a otro Dios. ¿Sabe cuál es el Dios que está adorando? El Dios yo, porque su voluntad es más grande que la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy en día no adoran al Dios yo, mí, el yoísmo? Es más importante su palabra, es más importante su voluntad, es más importante lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les parece. A mí nadie me va a decir nada. Yo hago lo que quiero. Yo soy grande, yo soy maduro. A mí nadie me impone nada. Yo hago lo que quiero. ¿Cuánta gente habla con esa soberbia? ¿Cuánta gente hoy en día se cree dueño de su tiempo, dueño de su vida, dueño de sus planes? Dios compara la desobediencia con obstinación, con rebeldía, con idolatría, como brujería e idolatría. Es comparada a la obstinación. Así de malo, así de malo es para Dios oír la palabra y no hacer la palabra. ¿Por qué? Porque Saúl oyó la palabra, oyó a Samuel, al profeta, oyó el mensaje, entendió la palabra, pero cuando llegó la hora de cumplir, no cumplió todo. Y por eso Saúl perdió su cargo, su bendición, su responsabilidad, perdió el reino, porque él primero desechó a Dios y desechó su palabra. Ya no vas a ser más rey. Ese fue el castigo. Cayó de su posición porque cayó de su misión, porque no quiso sujetarse a su jefe. Entonces, mi hermanito, para que vamos llegando a una conclusión en el día de hoy, si usted quiere, si yo quiero la bendición de Dios para mi vida, ¿quiere usted la bendición de Dios? Espero que sí. Si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, entonces debemos aprender a obedecer no una parte, no lo que nos gusta, no lo que me acomoda, no lo que me es más fácil. Debemos aprender a cumplir completamente la voluntad
de Dios. Si no, puedo perder como Saúl. Saúl perdió su bendición más grande. Imagínense que un simple hombre de la tribu de Benjamín llegó a convertirse en el rey de Israel. Pero lamentablemente y tristemente tenemos que decir, por culpa de su desobediencia y obstinación, por no querer cumplir toda la voluntad de Dios, por ceder a los caprichos del pueblo, por ser de un carácter débil y no ponerse firme con la voluntad de Dios, Saúl perdió su privilegio y bendición más grande. Dios no quiere que tú cumplas a media. Dios no quiere que Saúl cumpla a medias. No, si tú solo quieres cumplir a media, si tú solamente quieres hacerlo cómodo, si tú solamente quieres hacer lo que no te esfuerza, lo que no te desafía, si tú quieres solo lo fácil y no quieres cumplirlo todo, todo lo que el Señor te ha mandado, no vaya a la misión, no tome el desafío, va a perder la bendición. No pierda su tiempo. Dios no quiere gente a medias, hermano. Yo se lo digo así de clarito a la gente cuando evangelizamos a las personas. Dios no quiere gente a medias. Dios no quiere tibios. Dios no quiere gente poco comprometida. No, Dios no quiere de doble ánimo. No, Dios quiere gente comprometida. Quiere gente de corazón. A los tibios Él los vomita de su boca. Así dice Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15 y versículo 16. No, Dios no quiere oyente. Ve que la gente dice, no, yo vengo de oyente nomás. Yo vengo de oyente. No, Dios no quiere oyente. No, Dios quiere siervos, Dios quiere discípulos, Dios quiere esclavos, Dios quiere gente dispuesta a hacer su palabra y a hacer su voluntad. Él no quiere personas que casi cumplen, casi me bautizo, casi me convierto, casi obedezco. No, Dios no quiere casi cristianos. Dios no quiere casi fieles. Dios quiere cristianos fieles y comprometidos. Él quiere cristianos de corazón, no personas tibias ni a medias, sino gente comprometida y fiel. Si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, aprendamos de esta historia. Me encanta. Me encanta la historia de primera de Samuel capítulo 15 y me desafía mi cristianismo, muchas veces tibio, un cristianismo patético, un cristianismo cómodo, un cristianismo de acomodo. Es cómodo, es fácil rehusar el llamado de Dios, es cómodo y fácil acomodar mi vida, que Dios se acomode a mí. Y Dios nunca te ha pedido, nunca te ha pedido que lo acomodes en tu vida. Dios ha pedido tu vida completa. Dios ha pedido mi tiempo completo. Dios ha pedido mi obediencia completa. Dios ha pedido todo. ¿Y sabes por qué Dios te ha pedido todo? Porque tal vez alguien dice, ¿y por qué Dios me pide todo? Porque Él te lo ha dado todo. Y porque Él te lo ha entregado todo. Te entregó hasta la sangre de su propio Hijo. Dejó que a su Hijo lo mataran para darte salvación y una oportunidad y vida eterna. Si Dios te ha entregado todo, ¿cómo yo le voy a entregar a medias? ¿Cómo yo voy a entregarle el casi? Dios nos entregó casi la sangre de su Hijo, casi la salvación de nuestros pecados. Dios no nos entregó casi, Dios nos entregó todo. Y como Dios nos entregó todo, entonces por eso mismo, nosotros debemos entregarle todo. Y como se está diciendo allí también en el chat, y obviamente quiero dejar el mensaje hasta aquí, pero usted conoce la historia, mi hermanita, y conocemos la historia. Al final, como la voluntad de Dios prima y prevalece para siempre, Samuel tomó a Agag. Imagínese el rey de Amalek. Me salvé, no pasó nada, mataron a todos, pero quedé vivo yo. A lo mejor quiere negociar, hagamos un trato. Algo tiene que haber pensado este rey libre. Pero si usted mira la palabra allí, y eso es lo que va a decir más adelante, en versículo 33, si usted lo mira muy bien allí, ¿qué fue lo que sucedió? El profeta Samuel, el profeta Samuel
tomó a Agag y lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Lo cortó en cuadritos, lo hizo pedacitos. ¿Por qué hizo esto? Porque la voluntad de Dios prevalece y permanece para siempre. Dios dijo, destruye todo. Y mientras Agag estuviera vivo, iba a quedar el recordatorio de que Dios se dio, de que no se cumplió todo, de que Dios falló en lo que él dijo, y Dios nunca va a ser burlado. Y al final el profeta de Dios tomó a este rey y lo llevó al río y allí lo cortó en pedazos. Y allí Saúl perdió el reino. ¿Por qué perdió el reino? Porque casi obedecer para Dios es lo mismo que desobedecer. Aprendamos de esta lección. Aprendamos de lo que Dios dice al final. Al final, Saúl perdió esta bendición porque no lo hizo de corazón. Él buscaba solamente la apariencia externa del pueblo. Él quería que Dios lo confirmara como rey, pero realmente en su corazón él no se había arrepentido y no quería dejar este pecado y no corrigió este pecado. Y al final fue quitado como rey. Fue incluso después de esto, vamos a ver, atormentado por un demonio, atormentado por el mal. Perdió toda la bendición porque no quiso escuchar la voluntad de Dios. Aprendamos de estos ejemplos, mis queridos hermanitos. Hay mucho más que aprender en este pasaje, pero por lo menos yo creo que se entendió la reflexión, la importancia de cumplir todo. No cumpla a media, no cumpla solamente una parte, cumpla la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga y muchas gracias, mi hermanito Juan Carlos. Muchas gracias a todos, mucho ánimo. Cumplamos la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, hermano. Sea el sacrificio que sea que haya que hacer, cumplamos la voluntad de Dios. Allí está el premio, allí está la bendición. No en la casi obediencia, no obtienes nada por casi obedecer, por casi congregarte, por casi ser fiel. Sea fiel y busque la bendición de Dios. Que Dios le bendiga. Amén, hermano Luis.